Siempre nos ha costado trabajo convivir la agricultura y sobre todo también la ganadería con el tema del árbol. Proteger árboles implica a día de hoy una gran infraestructura en hierros, alambres, postes y evidentemente un coste por hectárea en muchos casos inasumible. Sin embargo, existen otras estrategias que se adaptan más a la biomimesis, es decir, a imitar los procesos naturales que permiten y facilitan la introducción de arbolado en los ecosistemas productivos. En este caso estamos en una situación donde podemos ver que tenemos un muy buen regenerado de encina, hay árboles de muy distintas edades y en una densidad suficiente como para garantizar que haya unas distintas cohortes que garanticen la existencia de arbolado por muchas generaciones, y aquí se ha hecho este regenerado simplemente con un manejo de ganado muy intenso, altísimas densidades de animales, de cientos de vacas en 1 o 2 hectáreas durante un día o medio día o muy poco tiempo, de forma que los animales vienen, aprovechan el estrato herbáceo y en el momento en el que empiezan a sentir apetencia por el estrato arbóreo, pues se mueven y se llevan a otro lugar. Y aquí podemos ver como ya empiezan a aparecer algunos individuos que tienen metidas de crecimiento de encina, que ya están empezando a superar la altura a la que las vacas son capaces de comerlo. Con que haya una guía de estas que supere la altura del bocado, pues este arbolito ya está defendido. La densidad es instantánea, es decir, que hay muchos animales durante poco tiempo, impiden que los animales puedan morder el tronco y descortezar el árbol y matarlo. Entonces los animales evidentemente van a comer alguna hoja y se pueden ver como hay puntas que están comidas, pero algunas de ellas ya empiezan a superar la altura de corte del animal. Este árbol está garantizado que es un reemplazo generacional para la arboleda de esta finca, sin costo económico ninguno. La agricultura se basa en la desnudez del suelo. El suelo desnudo es el principal enemigo del ciclo del agua. Cuando el suelo es desnudo y caen las gotas de lluvia, golpean y desestructuran los poros del suelo y crean este tipo de costra que genera luego la compactación de esa capa superficial que impide que el resto de gotas de lluvia penetren en el suelo y provocan procesos de escorrentía donde prácticamente el 80% del agua de lluvia se nos va sin penetrar en el suelo y solamente un 20% de la lluvia se penetra en el suelo. Aquí pasamos del proceso de sequía, donde nos quejamos del polvo, y empezamos a quejarnos del barro, porque la lluvia que no penetra en el suelo arrastra esa capa fértil y estamos acostumbrados a ver cómo los telediarios, cada año, cada otoño, cada primavera, cada vez que llueve un poquito más de la cuenta, pues se nos inundan los suelos de barro. Los eventos climáticos catastróficos van a ser más frecuentes, parece ser, con esta situación de cambio climático, pero la gran clave es que los suelos no se pueden desnudar y para no desnudar los suelos tenemos que hacer un replanteamiento de cuál es el modelo agrícola que estamos enfocando. Y evidentemente las fincas ganaderas y las dehesas que tienen suelo desnudo pues no tienen eficiencia en la captura de la lluvia. En cuanto a la vegetación cubre el suelo, evita que el impacto de las gotas de lluvia golpee directamente sobre los agregados del suelo y los descompongan y los conviertan en una costra superficial y evidentemente disminuyen la porosidad, disminuyen la capacidad de aireación y crean una costra superficial que evita la penetración del oxígeno en las raíces. Las hojas de las hierbas, de las plantas, lo que hacen es amortiguar el golpeteo de la lluvia y evitar esa compactación. Uno de los procesos fundamentales en un ecosistema funcional, en los ambientes con situación de fragilidad ambiental por época seca, como es todo el clima mediterráneo, es que el ciclaje de nutrientes sea lo más rápido posible.
Cuando tenemos ambientes semiáridos, ambientes con estacionalidad de lluvia, necesitamos que el crecimiento fotosintético se devuelva lo más rápido posible de nuevo al suelo para que a disposición de la microbiología las plantas tengan de nuevo nutrientes solubles. En el caso de nuestras dehesas necesitamos que el material vegetal pase a través del estómago de los animales, vacas, ovejas, cochinos, cabras, y se ponga de nuevo a disposición de los animales. Cuando los excrementos de los animales han sido tratados con ivermectina, por ejemplo, que es un desparasitante de amplio espectro que se usa de forma sistemática, lo que hace es que destruye la actividad de escarabajos peloteros y hace que las bostas permanezcan durante mucho tiempo en superficie en el suelo sin que ese ciclaje de nutrientes se ejecute de forma rápida. Y estas bostas, que deberían de ser incorporadas en cuestión de minutos, días, semanas, y permanecen como tartas que se pueden llevar años sin ser incorporadas. Aquí tenemos actividad de hongos, empiezan a nacerle las semillas, pero todos estos nutrientes solubles que están en esta bosta deberían de estar ya puestos a disposición de la microbiología del suelo y a través de ella a disposición del nuevo crecimiento de las plantas. Esto es una forma de ralentizar el ciclaje de nutrientes, y ese ciclaje de nutrientes lo que hace es, al estar ralentizado, es disminuir la productividad vegetal y por tanto la rentabilidad económica de las explotaciones. Con lo cual necesitamos la presencia de animales que ciclen los nutrientes, que no estén contaminados por desparasitantes de amplio espectro que se aplican de forma sistemática y que impiden la actividad de toda una microfauna en forma de lombrices, de escarabajos peloteros, de moscas, de avispillas, etcétera, etcétera, que hacen que estos nutrientes se pongan de nuevo a disposición del suelo, que es donde tienen que estar para el nuevo crecimiento vegetativo de las plantas. Uno de los componentes necesarios para la regeneración del ecosistema dehesa, y que es el principal componente en muchos ecosistemas semiáridos, como que tienen situaciones de estrés hídrico, son las plantas herbáceas perennes. Con el manejo típico de la dehesa, con grandes periodos de pastoreo y pocos tiempos de descanso, es decir, con pastoreo continuo, estas plantas desaparecen o siempre aparecen de forma primordial, no consiguen desarrollar, ¿no? Entonces estas plantas están asociadas a ecosistemas con periodos de sequía, ecosistemas con lluvias estacionales, y conectan su sistema radicular, lo conectan en profundidad con las capas profundas de agua, y son capaces de alargar su periodo vegetativo. Son capaces de responder, incluso sin lluvia, con lluvia horizontal, es decir, con las primeras aguadas, los primeros rocíos de los meses de agosto, septiembre, octubre, son capaces de responder y empezar a vegetar. Son plantas extraordinariamente productivas, extraordinariamente resilientes, con mucha capacidad de amortiguar todas esas variaciones climatológicas, pero que desaparecen con un manejo típicamente ganadero, que es animales estantes, permanentes en el tiempo, en la misma finca, y con periodos largos de pastoreo. Son plantas que no mueren, que no son necesarios de semillar todos los años y que no son leñosas, es decir, que son perennes, tan perennes o más, incluso más longevas que los árboles, pero no son duras, no necesitan tener estructuras rígidas, con lo cual su energía principal se mete en la raíz. Son las principales constructoras de suelo. Los suelos agrícolas son suelos construidos sobre praderas de herbáceas perennes principalmente, y nosotros lo que hacemos como civilización humana ha sido agotar ese recurso suelo que estas plantas, asociadas a grandes manadas de herbívoros, con migraciones y con presencia de depredadores, han construido a lo largo de siglos, décadas, milenios, cientos, millones de años. Una de las prácticas que hemos utilizado con más éxito en el manejo de la dehesa ha sido el redileo. Un redileo un poco diferenciado respecto a la práctica ancestral
que era agrupar los animales a dormir para protegerlos, de tenerlos cerca de donde estaba el pastor y para tenerlos protegidos frente al lobo con los mastines. Nosotros hemos aplicado ese sistema de redileo echándoles de comer a los animales o sacándolos un rato a estirarse, a beber agua, a consumir algo de material vegetal, pero poner los animales en altas densidades, muy altísimas densidades, durante un tiempo corto, pero que en realidad esos animales pisoteen, cagarruten, meen el territorio, y luego esos territorios se dejan excluidos del ganado durante un periodo de reposo. Y con este proceso de redileo lo que hemos conseguido es poner a disposición de la superficie del suelo todo el material vegetal seco, que de otra manera el animal ni siquiera pisaba, se ha puesto en contacto con el suelo. Ese material vegetal envejecido ha sido meado, cagado, y mucho de ese material también ha sido incorporado y pasado por tracto intestinal por los animales. Ese impacto animal tan intenso y de tan corta duración, al luego meterle un tiempo de exclusión de ganado, de descanso, pues se produce una explosión de vida, ¿no? El pasto empieza a recuperarse, empiezan a aparecer las especies perennes, la microbiología del suelo empieza a actuar, se empiezan a ciclar los nutrientes, el suelo se queda cubierto porque siempre dejamos un poco de resto vegetal, con lo cual la eficiencia de la lluvia es mayor y conseguimos unos resultados espectaculares en el estado de salud de la arboleda, y evidentemente eso luego repercute en una mayor producción de bellotas, mayor producción de pasto y una mejor economía para los propietarios. Hay que hacerlo de la forma lo más eficiente posible, tanto en uso de materiales como en uso de mano de obra, pero hay tierras que estaban llenas de jaras, tierras que estaban compactadas, tierras que no producía prácticamente nada más que líquen y musgo. En vez de echarles de comer en una nave donde no están haciendo nada, nada más que generar un estiércol insalubre y unas condiciones insalubres, pues al hacerlo en campo de una forma rotativa, de una forma intensa, con periodos de descanso, pues conseguimos regenerar y iniciar un proceso de regeneración ambiental que luego es también una regeneración económica para los propietarios.